A ver, pensemos en esto. ¿Qué implica gestionar la venta de propiedades o préstamos a muy largo plazo? Estamos hablando de contratos de un valor altísimo que, con demasiada frecuencia, terminan enredados en un laberinto de hojas de cálculo, plagados de errores manuales y sin una visión clara de lo que está pasando. ¿Suena familiar? Yo creo que sí. Definitivamente tiene que haber una mejor manera de hacer las cosas. Y esa es justamente la pregunta del millón. Cuando cada contrato es un mundo, con sus propias reglas, sus propios calendarios, los sistemas manuales simplemente no pueden más. Y no es solo un tema de desorden, ¿eh? Estamos hablando de un riesgo financiero gigante, de errores que cuestan miles y de una falta de control que puede, literalmente, paralizar la toma de decisiones. Bueno, y aquí es donde entra en juego la solución. Hoy vamos a analizar a fondo el módulo financiero de ITBD. Es una herramienta que se mete de lleno en Microsoft Dynamics 365 Business Central para convertirlo en un verdadero centro de control total. La idea es súper simple en el fondo, tener todo, absolutamente todo el ciclo de vida del contrato en un solo lugar. Muy bien, vamos a desglosar esto. Primero, vamos a hablar del desafío del control financiero. Después, seguiremos el viaje completo de un contrato. Nos meteremos de lleno en el motor de amortización y la cascada de pago. Y para cerrar, veremos la seguridad y los reportes. Vamos a empezar. Ok, empecemos por el principio, el control financiero. El objetivo aquí es simple, pero crucial. Se trata de dejar atrás ese caos y esa incertidumbre de los procesos manuales para entrar en un mundo donde todo está automatizado y, sobre todo, bajo control. Estos son los dolores de cabeza que seguramente más de uno va a reconocer. Un simple error de dedo en una hoja de cálculo puede costar una fortuna. La falta de un proceso bien definido puede terminar en problemas de cumplimiento. Y la pregunta clave es, ¿cómo tomar decisiones estratégicas si no se tiene visibilidad en tiempo real del flujo de caja? Es que es prácticamente imposible. Ahora sí, veamos cómo es el viaje de un contrato dentro de este sistema. Aquí es donde realmente se ve cómo la herramienta impone orden y control en cada una de las etapas. El proceso se divide en 4 fases, que son súper lógicas y claras. Primero, en la fase de origen, se crea y se aprueba el contrato. Luego, en ejecución, se registra y se generan las cuotas. En recaudo, se gestionan todos los cobros. Y al final, en conclusión, se cierra o se cancela. Es un camino claro, de principio a fin. La primera fase es crítica, porque se trata de empezar con el pie derecho, ¿no? El sistema impone reglas y validaciones desde el momento cero. ¿Y cuál es el resultado? Pues que se garantiza que ningún contrato pueda avanzar si le falta información importante, o peor, si tiene errores. Y aquí vemos un mecanismo de control que es clave, el flujo de aprobación multinivel. El sistema no solo valida los datos, sino que también gestiona quién puede autorizar qué. Nadie puede aprobar un monto que exceda su límite. Si alguien lo intenta, ¡pum!, el sistema lo escala automáticamente a un nivel superior. Esto es, en esencia, gobernanza automatizada en su máxima expresión. Ahora pasemos a ver el corazón matemático del módulo. Una vez que el contrato está aprobado y registrado, el sistema se hace cargo de todos los cálculos complejos, eliminando por completo el riesgo de error humano. El sistema usa el método de amortización francesa, que tiene una lógica muy interesante. Fíjense que aunque el pago total de cada cuota es siempre el mismo, lo que hay adentro va cambiando. Al principio, la mayor parte del pago se va a intereses, pero hacia el final, casi todo se destina a reducir el capital. Y lo mejor de todo es que el sistema calcula esto de forma automática para toda la vida del contrato. Miren, veamos un ejemplo concreto. Para un préstamo de $80,000 a 60 meses, la primera cuota de $1,780 incluye $800 de interés. ¡800! Pero fíjense bien en la última cuota. De esos 1,780, solo $14 son de interés. Casi todo el pago se va directo al capital. El sistema genera esta tabla de amortización así de precisa para cada contrato al instante. Ok, el cliente ya hizo un pago. Ahora, ¿cómo lo asigné el sistema? Aquí es donde entra una de las características más potentes y, de verdad, más cruciales para la salud financiera de la empresa. A esto se le llama la cascada de pago, y es una de las reglas más inteligentes del sistema. La lógica es simple, pero financieramente es poderosísima.
Miren, el sistema nunca va a amortizar capital, o sea, la deuda real, hasta que todos los demás costos como penalidades por mora e intereses estén totalmente cubiertos. ¿Y qué significa esto? Que el valor del activo siempre está protegido. Veámoslo con este ejemplo. Un cliente debe una penalidad de $50 y hace un pago parcial de $500. El sistema automáticamente agarra los primeros $50 para cubrir la penalidad. Los 450 que quedan se aplican al interés. Y fíjense en lo importante. Nada, absolutamente nada de este pago tocó el capital. La deuda principal sigue ahí, intacta, protegida hasta que los otros costos se paguen por completo. Y para terminar, vamos a ver cómo el sistema garantiza el control y nos da toda la inteligencia de negocio que necesitamos para tomar decisiones de verdad. La seguridad aquí se apoya en dos pilares fundamentales. Primero, el aislamiento de datos. Cada vendedor solo puede ver los contratos de su equipo. Así se garantiza la confidencialidad. Y segundo, y esto para auditoría es clave, una pista de seguimiento que es inmutable. Cada cambio, cada aprobación, cada pago, todo, absolutamente todo, queda registrado y no se puede ni editar ni borrar, jamás. Y claro, todo este control y esta recopilación de datos al final culmina en reportes que son claros y que permiten actuar. La gerencia puede ver la salud general de su cartera de un vistazo, identificar rapidísimo los riesgos de morosidad y analizar cualquier contrato en detalle. Se trata de pasar de tener datos a tomar decisiones informadas. Entonces, para resumir la ventaja, este sistema no es solo una colección de funciones. Es un ecosistema integrado que nos da control total, con flujos automatizados, una seguridad blindada con auditorías y permisos, y perspectivas súper claras con reportes en tiempo real. Y todo esto integrado de forma nativa en el sistema de gestión central, sin parches ni soluciones externas. En resumen, esta solución lo que hace es cerrar esa brecha entre lo que necesita el equipo comercial, que es flexibilidad, y lo que exige el equipo contable, que es rigor y control. Automatización, seguridad y una cascada de pagos inteligente, esos son los pilares. Y para cerrar, queda una pregunta en el aire. Porque más allá del software, el verdadero costo está en el riesgo que se asume todos los días, el tiempo que se pierde y las oportunidades que se nos escapan cuando no tenemos un control total sobre los activos financieros más importantes de la empresa.